IU y CVUIH, la izquierda plural, va a haber varios intervinientes, pero en primer lugar tiene la palabra el señor Lara. Eso se debe a que la izquierda plural está integrada por 3 formaciones distintas: la Junta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida. Y Cayo Lara, su coordinador general, va a ser el primero en intervenir. Las 3 formaciones tendrán que repartirse el tiempo de intervención, que en principio es el mismo que para el resto de los partidos, de los grupos parlamentarios: 35 minutos en un primer turno y 10 minutos en el turno de réplica. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, yo tengo la impresión de que vivimos en 2 Españas diferentes, aunque vivimos en la misma España. Porque yo estoy en la España, y lo quiero manifestar en este momento, de la solidaridad con los 4.000 trabajadores de Iberia que están defendiendo no solamente su empleo, sino que están defendiendo algo de lo poco público que nos queda después de que Bankia tiene una participación en Iberia en torno al 13%. Digo, de lo poco que nos queda público del expolio que se ha hecho en nuestro país a lo largo de la historia en sectores estratégicos de la economía. Estamos también en solidaridad con los jueces y fiscales que están hoy en huelga defendiendo la calidad y la universalidad de la justicia. Estamos también con los desahuciados de las viviendas, con los desahuciados de ayer, con los casi 400.000 desahuciados que van en los últimos 4 años en España, pero también con los desahuciados de hoy y también con los que tienen una hipoteca leonina especulativa, que serán previsiblemente los desahuciados del mañana si no lo paramos en esta Cámara con medidas y con decisiones. Porque echar a la gente de su casa es sencillamente un crimen económico y social con las familias que de buena fe fueron a por una vivienda con una hipoteca especulativa, que se la presentaron porque no hubo intervención pública en la economía de la vivienda por parte de los poderes públicos. Y estamos también con las mareas blancas, verdes, da igual el color que tengan, que se van a volver a manifestar en las calles de este país el día 23 de febrero para seguir reivindicando lo público, el derecho de todos y todas a defender lo público, los derechos que tanto ha costado conquistar en nuestro país y que hoy nos los están arrebatando a borbotones. Por tanto, en esa España nos situamos, por lo menos la gente del grupo que yo me honro en representar hoy aquí. Usted en su discurso se ha presentado como una especie de salvador de España y casi de Europa. Ha dicho usted que nuestra influencia en Europa es tal que hasta el euro lo hemos aguantado precisamente por la posición española. A propósito de eso, podíamos, aprovechando esa influencia, decirle al Banco Central Europeo que los 300.000 millones de euros que le tiene prestados a la banca española nos los podía prestar directamente al Gobierno para ir cubriendo el déficit que tenemos cada año y tener libertad para renegociar la deuda y los intereses especulativos que nos están asfixiando en nuestra economía y no nos dejan de respirar. Ha presentado usted un discurso autocomplaciente, no ha reconocido ni un solo error en sus políticas. Persiste usted en la misma hoja de ruta que nos está llevando cada día a más recesión y a más paro. Es una política fracasada. Fracasó ayer, fracasa hoy y fracasará mañana. Y para justificar sus medidas ha dicho usted que tenía que cumplir con el deber. Y que tenía que cumplir con el deber frente al contrato electoral establecido con los ciudadanos y ciudadanas. Señor Rajoy, el deber es cumplir con el contrato electoral que se establece con los ciudadanos, porque si no se está en fraude electoral en la palabra dada en las campañas electorales, y se lo diré después. Ha dicho usted que la única alternativa viene a ser la que está aplicando, que no hay otro remedio, pero al mismo tiempo ha dicho usted que no se ven brotes verdes. Bueno, pues ¿en qué quedamos? Si esta es la alternativa buena y no hay brotes verdes, algo tiene una ligera contradicción. Ha hablado usted del éxito de la negociación en Europa y yo creo que ha sido un fracaso la negociación en Europa.
pero no un fracaso solo de España, es un fracaso de Europa, porque es inconcebible que cuando más pobreza se está produciendo en los países del Mediterráneo, que cuando se han incorporado más miembros con más dificultades en la Unión Europea, ya a 27, se destinen menos recursos del Producto Interior Bruto al presupuesto de la Unión Europea que se han dedicado en sexenios anteriores. No existe por parte de la Unión Europea ninguna voluntad de cohesionar social y territorialmente los países de la Unión Europea. Y ese es un problema de fondo de la construcción de una arquitectura europea que no está precisamente por esa Europa social a la que a algunos se le llena tanto la boca. Por tanto, es un gran fracaso. Ha dicho usted que su palabra vale en Europa lo que un contrato ante Europa y ante los españoles. ¿Cuánto vale su palabra, señor Rajoy, cuando dice usted que hay que cumplir con el deber en lugar de cumplir con la palabra dada a la gente? Finalmente, señor Rajoy, en esta parte de mi intervención quiero decirle que usted, con todos los respetos del mundo, no puede abanderar la lucha contra la corrupción en este país en este momento concreto de nuestra historia. Quiero decirle que ha hablado usted del déficit por la reducción de ingresos, pero no ha dicho usted por qué se han reducido los ingresos más allá del estallido de la burbuja inmobiliaria. Ha dicho usted que en la lucha contra el fraude se han obtenido 11.500 millones de euros, pero no ha dicho usted que eso supone un 13% del todo el fraude que hay en España y que lo que no se ha conseguido conseguir, y valga la redundancia, es el 87% que sigue habiendo de fraude en las cuentas de nuestro país. Y finalmente ha alabado usted la reforma laboral, es lógico, es su reforma laboral. Y habla usted de éxito. Yo le invito a una cosa. Vaya usted y hable con los trabajadores de 40 o de 50 o de 60 años que han despedido las empresas con una indemnización de despido basura y pregúnteles qué opinan de la reforma laboral que ha aplicado su Gobierno. Y pregúnteles las posibilidades que tienen de volver a tener un puesto de trabajo, ya especialmente los mayores. Y pregúnteles por qué les han pagado los empresarios un tercio menos que lo que le pagaban anteriormente con la situación laboral anterior. Pregúntele a ellos a ver si le dicen que es un éxito la reforma laboral. Por eso, señor Rajoy, estamos en la misma España, pero estamos en dos Españas diferentes sin duda. Hoy estamos para valorar el estado de la nación y debatir sobre ello. Y coincidirá conmigo que España va cada día peor. Es cierto que hay una España a la que le va bien y hay otra España a la que le va muy mal. A la que le va bien su política es a la de la oligarquía, la del poder financiero, la de los banqueros, de los especuladores, de los ricos, de los dirigentes de la COE, de los patriotas que se llevan impunemente el dinero que nos defraudan a todos a los paraísos fiscales y a las cuentas en Suiza, la de los chorizos, la de los corruptos, la de los que compran voluntades y favores, me da igual que sea con sobres o que sea sin sobres. Y hay otra España, es la España a la que le va muy mal. Y es la España de la gente corriente, de los trabajadores, de los parados, de la mayoría de pensionistas, de los jóvenes sin esperanza que emigran, que tienen que emigrar, de los desahuciados de sus casas, de la gente que se suicida, que decide quitarse la vida porque ha llegado a la exclusión absoluta, porque se la roban la casa los banqueros, la de muchos autónomos y pymes que han cerrado por la asfixia de crédito de la banca usurera, la de la gente empobrecida, excluida de este sistema egoísta, la de los cientos de miles de estafados por la banca con las preferentes, la de los empresarios honrados que no quieren formar parte de los corruptores. Esa es otra España, señor Rajoy, y a esa España no le va bien. Desde que usted gobierna hemos llegado a 6 millones de parados. Han destruido más de 850.000 empleos en el último año. Esto ya se ha dicho y aquí hasta por usted mismo lo ha reconocido al principio de su intervención. Hay casi 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro. 800.000 menos cotizantes a la Seguridad Social y esto es gravísimo porque abre la puerta a la privatización de la Seguridad Social, de las pensiones que le tienen puesto el ojo muchos bancos en nuestro país. Ya sabe usted el porcentaje que tenemos aquí, tan bajo para algunos, de pensiones privadas. Casi 100.000 jóvenes formados han tenido que emigrar en el último año. Ha aumentado la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, ha crecido la pobreza, sobre todo la infantil,
1 de cada 4 menores vive en hogares que están bajo el umbral de la pobreza. Hemos perdido renta de un 0,4 de aumento del PIB en 2011 a una caída del 1,3 en 2012. En su conjunto, nuestra valoración es que España está peor que cuando usted llegó al Gobierno. Y lo más grave es que nos han robado la esperanza. Somos conscientes de que la situación del país que recibió era nefasta. La gente lo sabe. Por eso castigaron al anterior partido en el Gobierno. Pero sus políticas, señor Rajoy, han deteriorado mucho más esa situación. Por eso en las encuestas un 84% de los ciudadanos, muchos de ellos que votaron a su partido, rechazan su política y no confían en su Gobierno. Todos sus ministros suspenden, con nota, algunos con nota de bono basura. Por eso hay tanta gente en las calles, mucha que votó al Partido Popular porque rechazan sus políticas. Y todas esas mareas de gente que se manifiestan en las calles defendiendo los servicios públicos, que se niegan a que los derechos conquistados los conviertan en negocios, no puede estar equivocada. No puede estar equivocada tanta gente. Ante esas movilizaciones, la respuesta del Gobierno ha sido la intimidación, la represión y las sanciones. Hay demasiados casos que lo acreditan. El sufrimiento de la gente no se resuelve con las medidas represivas, ni con anunciadas modificaciones del Código Penal para castigar hasta la protesta pasiva. Miles de personas han sido multadas injustamente, por lo que le pido formalmente que haga que se retiren esas denuncias a la gente que la han sancionado. Y hablando de represión, permítanme, señorías, que haga un paréntesis para denunciar las durísimas penas dictadas contra los saharauis del Campamento de la Dignidad y que muestran la farsa de Marruecos para callar la legítima resistencia de todo un pueblo. Señor Rajoy, le pido que exija al Gobierno marroquí la libertad de todos los presos políticos saharauis en cumplimiento del mandato del Parlamento Europeo en la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Señor Rajoy, no hay excusa del pasado que justifique que usted gobierne en fraude electoral. Le votaron porque ofreció un programa que atrajo la confianza de más de 10 millones de personas. Dolores de Cospedal llegó a afirmar que era el partido de los trabajadores. ¡Qué sarcasmo! Los 30.000 millones de mayor déficit público que encontró en las cuentas no justifican un cambio tan radical entre lo que prometió y lo que está aplicando. No es comprensible, señor Rajoy. La verdad es que están aplicando el programa oculto del Partido Popular, ese elaborado por la FAES, pero que no fue el de su programa electoral. Por eso ha faltado usted tantas veces a la palabra dada a los españoles. En la carta de presentación de su programa electoral dijeron literalmente que tenían un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción. No han cumplido a 14 meses en el Gobierno ni uno solo de estos objetivos, sino todos han ido a peor. No han tomado ni una sola medida para crear puestos de trabajo. Hicieron una reforma laboral que ha destruido más de medio millón de empleos y que solo ha servido para abaratar el despido, como dije antes, rebajar los salarios y precarizar aún más el mercado laboral. Se han hecho expedientes de regulación de empleo en empresas con beneficios. Le exigimos desde ya la derogación de esa reforma laboral, porque lo que están haciendo es provocar, en definitiva, el mayor trasvase de rentas, de las rentas del trabajo, a los beneficios del capital. Y esa es una realidad incuestionable hoy en nuestro país. Señor Rajoy, la verdad está en los hechos, no en lo que se dice. Dijo usted que no abarataría los despidos. Los hechos son que la reforma laboral se despide a los trabajadores con 3 veces menos indemnización. Un regalo magnífico a la COE que presidía Díaz Ferranz, que, por cierto, hoy está en prisión. Dijo usted que no recortaría en sanidad, educación y pensiones. Lo dijo usted y está además en los papeles que lo cuentan todo de una manera concreta. Sin embargo, la verdad es que se han recortado recursos y plazas en sanidad y educación, pero es que además se han comprometido con Bruselas a recortar otros 15.000 millones más en gasto educativo. Es la vieja doctrina de deteriorar lo público para justificar su privatización. También ha quitado poder adquisitivo a los pensionistas en este 2013. No sirve, como nos dijo esta mañana, que usted no ha congelado las pensiones. Han perdido poder adquisitivo con usted y era un compromiso programático que usted comprometió con todos los ciudadanos en nuestro país. Dijo usted que no haría amnistías fiscales.
Los hechos son que con la amnistía de Montoro han premiado a los defraudadores, regularizando a un 3% de media su fraude, mientras que cualquier trabajador de salario medio tributa entre un 15 y un 25%. Eso se llama atracar con el boletín oficial del Estado a la hacienda pública y quita toda la autoridad moral al Gobierno para exigir a los ciudadanos que paguemos los impuestos. Habló usted de transparencia. Los hechos son que ha rechazado en esta Cámara la petición de nuestro grupo de crear una comisión que investigara a todos los responsables de la mayor estafa financiera que se ha producido en la historia de la democracia. Los estafadores se marchan de rositas sin devolver lo que estafaron. Dijo que no iba a dar ni un solo euro a los bancos. Los hechos son 100.000 millones de avales en el primer decreto de diciembre de 2011. Dijo que no habría rescate a la banca. Los hechos son que hay un rescate a la banca, ahora nuestra banca, de 40.000 millones que afectan a la deuda pública y están condicionados a medidas de ajuste y recortes públicos. Dijo que no iba a crear un banco malo. Los hechos son que ya lo ha creado, un banco al que pasan miles de viviendas y suelo que ya son de patrimonio público para venderlas sin mirar la procedencia del dinero, con exenciones fiscales y acabar socializando en definitiva las pérdidas. Dijo usted que no iba a subir el IVA. Los hechos, lo ha subido un 21%, castigando al consumo y a la mayoría social con la injusticia de los impuestos indirectos. El ministro Wert, que está aquí hoy en el hemiciclo, ya escuchó el otro día la justa crítica del mundo del cine por el IVA cultural. Por cierto, hoy quiero decir que viva el cine español y la cultura y la investigación, y no los patriotas que ocultan sus fraudes en Suiza. Dijo que el deber es antes que las promesas. Eso también lo ha dicho usted, además de esta mañana. Y yo le digo que no, señor Rajoy. Las promesas son el deber mismo en sí y, por tanto, no puede haber un deber que está por encima de las promesas a los ciudadanos, porque incumplir el contrato que se establece entre elector y elegido es sencillamente una estafa electoral. Pero además, señor Rajoy, ¿dónde está escrito en su programa que la solución a los problemas de la justicia iba a ser aumentar las tasas para recortar su universalidad, hacer una justicia para pobres y otra para ricos, en lugar de aumentar los recursos materiales y humanos para tener una justicia de calidad para todos? ¿Dónde está escrito en su programa que iba a reducir las becas y aumentar las tasas universitarias para dificultar el acceso del conocimiento a los hijos de los trabajadores y de la mayoría social? ¿Dónde está escrito en su programa que le iba a suprimir la seguridad social a los cuidadores de dependientes o que iba a recortar brutalmente la ley de dependencia? ¿Dónde está escrito todo eso? ¿Dónde está escrito que los jubilados y pensionistas iban a tener que pagar parte de sus medicinas? Que los cientos de medicamentos que ya no financia la sanidad pública los tendremos que pagar enteros los ciudadanos, que muchos inmigrantes iban a quedarse sin sanidad pública, que se apoyaría la segregación en las escuelas, que se aumentaría el número de alumnos por clase, que se iban a reducir profesores, que los pensionistas perderían poder adquisitivo, que se reducirían las ayudas a los parados, que iban a privatizar hospitales en las comunidades autónomas que están gobernando en su partido. ¿Dónde está escrito en su programa que no iba a cumplir con los compromisos firmados con las comarcas mineras, aunque los hubiera firmado otro gobierno? Se lo voy a decir yo, señor Rajoy, eso no está en este programa, este es su programa. No lo pone aquí en ningún sitio todas esas medidas. Y no lo pone porque sencillamente opino, sinceramente, que engañaron a los españoles para que le votaran. Fue una auténtica estafa electoral y eso le ha hecho perder credibilidad a raudales y ya no le queda legitimidad. Por eso respaldamos en su momento la petición de los sindicatos y los movimientos sociales de exigirle un referéndum para que el pueblo legitimara o no su política distinta a la que comprometió en su campaña. Es cierto, señor Rajoy, que tenemos un déficit que nos esclaviza. Pero ese déficit no se ha producido solo por el estallido de la burbuja, sino porque durante muchos años los gobiernos de Aznar y de Zapatero, con la complicidad de Convergencia y Unió, han esquilmado la hacienda pública con rebajas fiscales al capital y a las fortunas, y han mirado para otro lado ante el inmenso y creciente fraude fiscal en España. Por eso se han recortado recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y ahora se les quiere hacer los chivos expiatorios de la crisis. Mientras siguen manteniendo los privilegios de la Iglesia y siguen enterrando la memoria histórica de este país, negando la verdad, la justicia y la reparación.
Las políticas de recorte y de ajuste que empezaron a aplicarse en mayo de 2010 para corregir el déficit han continuado con más dureza en los presupuestos de 2012 y 2013. Unas políticas que está demostrado que solo han servido para asfixiar la economía, deteriorar más el bienestar de los ciudadanos y destruir empleo. Señor Rajoy, hay otras políticas alternativas para combatir el déficit por la vía de los ingresos. Se lo hemos dicho en repetidas ocasiones en esta Cámara, pero ustedes no han tenido voluntad política para hacerlo, luchando contra el fraude fiscal. 90.000 millones según los técnicos de Hacienda, la mayoría de las grandes empresas, como bien sabe el ministro Montoro, y de las grandes fortunas. Han recortado la partida de la agencia tributaria y han reducido el personal destinado a luchar contra el fraude fiscal. El secreto bancario sigue dificultando la transparencia de las grandes fortunas. El tipo efectivo del impuesto de sociedades está en una media del 10% reconocido en las cuentas públicas de este año. Las SICAV siguen vigentes. Empresas y bancos que operan en paraísos fiscales siguen con ayudas del Estado. Y para colmo está la escandalosa amnistía fiscal, que si hubiera pagado el gravamen actual sobre el capital, hubieran recaudado más de 8.000 millones de euros, más de lo que ha supuesto el incremento del 3 puntos en el IVA. Pero además la falta de equidad en los impuestos viola el espíritu y la letra del artículo 31 de la Constitución y es indecente. De cada 10 euros de ingresos en los presupuestos del 2013, 8 se ingresan por las rentas del trabajo y por el IVA, y solo 1 euro de cada 10 se ingresa por los beneficios del capital. La lucha contra el fraude y una reforma fiscal progresiva serían las alternativas justas para combatir el déficit sin ir a la política de recortes, que solo seguirá creando más recesión, paro y más pobreza. Señor Rajoy, si no combate el fraude fiscal sin contemplaciones, especialmente el de las grandes fortunas y el de las empresas, de todos, pero especialmente el gran fraude, y no hace reformas fiscales progresivas para estimular la inversión productiva, la sostenibilidad y el empleo, este país revienta y usted lo sabe. Su Gobierno afirma que a finales de este año España va a empezar a crecer cuando ningún organismo nacional o internacional ampara estas afirmaciones. El último informe del Banco Bilbao Vizcaya, siendo el más optimista de todas las instituciones, ha dicho que la economía decrecerá el 1,1% en este año y que la supuesta recuperación no llegará hasta finales del 2014. Si a eso le sumamos, además, que para el año 2014 el presupuesto lleva un recorte ajuste aprobado por la Troika de 50.000 millones de euros, no habrá recuperación y la situación seguirá siendo más insoportable para muchos españoles. Y en cuanto a la mejoría de las exportaciones, es cierto, pero están chocando ya con una Europa estancada, porque se niegan a estimular la economía. El propio presupuesto europeo, como dije anteriormente, es el mejor ejemplo de ello. Es el más bajo porcentualmente de los últimos 12 años. Y mientras se cuestiona con razón el modelo productivo español, algunos se empeñan en ensalzar el modelo alemán, cuando ambos se complementan. Alemania ha crecido a costa de nuestra deuda. Lo que ocurre es que la peor parte se la llevan los trabajadores españoles. A la Troika solo le interesa que paguemos la deuda y los intereses contraídos con la banca internacional, además de la reducción del gasto y los salarios. Lo dice claro la famosa carta que usted ahora, como Zapatero antes, se han negado a presentar a esta Cámara. A ver si acabamos la legislatura y conseguimos tener la carta encima de alguna mesa aquí en este Parlamento. Por eso impusieron y aquí tragaron modificar el artículo 135 de la Constitución española. La Troika sirve a su señor, el poder financiero. Y Draghi, además de aplaudir la política de recortes, lo hizo el otro día, y aconsejar la reducción de salarios, ya dejó claro en esa comparecencia clandestina, qué vergüenza, señor presidente, una comparecencia clandestina del presidente del Banco Central Europeo. ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Y lo dejó bien claro. Controlar el papel del Banco Central Europeo es controlar la inflación y dar dinero a los bancos para que especulen, en definitiva, con las deudas soberanas. Los 300.000 millones de euros que han recibido los bancos españoles, al 1% no han ido al crédito a las empresas, sino a pagar sus deudas y a especular con la deuda soberana. Los responsables no son la sociedad española, a la que no se le consultó cuando los bancos se endeudaron por encima de sus posibilidades, y la del país con la banca extranjera.
con la dejación de funciones del Banco de España y que sigue sin actuarse frente a esas dejaciones que se hicieron, nosotros opinamos que en fraude de ley. España se desangra y ustedes ahondan en la herida con su programa reformista. Señor Rajoy, la corrupción en España está socavando los cimientos de la democracia. Lo ha dicho usted esta mañana con otras palabras. Es sistémica y se incrementó especialmente en el periodo de la burbuja inmobiliaria. Las instituciones más importantes del país están afectadas por la corrupción, desde la monarquía hasta gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones, pasando por algunos políticos y empresarios que solo saben medrar y llevárselo crudo. Gürtel, Urdangarín, Pallerols, Palau de la Música, ITV, Pokémon, Campeón, Fabra, Eres, Baltar, Matas, últimamente la vergüenza de los espionajes. Hay innumerables casos y muchos años sin resolver por la justicia española, que le faltan medios para poder actuar de una manera directa frente a estos escándalos que además están afectando mucho a la marca España. Y finalmente está el caso Bárcenas, señor Rajoy. A ustedes les pasa con Bárcenas lo que decía Terencio, un cómico latino. Qué mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo. El caso Bárcenas implica directamente al Partido Popular, al partido que da soporte al Gobierno de España. Los datos conocidos hasta ahora apuntan a una supuesta financiación irregular de su partido. Esto sería gravísimo, porque si a cambio de esa financiación se han hecho concesiones de obras o servicios a determinadas empresas, significaría que se ha competido deslealmente con empresarios honestos y que su partido también habría competido tramposamente en las elecciones con dinero presuntamente bastardo. Su partido ha sido víctima de innumerables contradicciones en el caso Bárcenas. Su partido ha sido víctima de innumerables contradicciones en el caso Bárcenas. Sus dirigentes han dicho una cosa y la contraria a cada información que iba saliendo. Cuando en 2009 es imputado en la trama Gürtel el tesorero que usted nombró, el comunicado del PP defendiendo su inocencia no pudo ser más elocuente. Se lo leo literalmente. La decisión de nuestro tesorero está inspirada una vez más en su lealtad hacia nuestra organización. El pacto estaba hecho. La conjura para proteger al hombre que sabía demasiado ya se había fraguado. También está escrito en los documentos de la hemeroteca. 3 años y medio después, el conocimiento de una cuenta en Suiza de 22 millones encendió todas las alarmas y puso en peligro el pacto, que después volvió a sellarse con el comunicado exculpatorio del señor Bárcenas como colofón. Desde que se publicaron los famosos papeles, su estrategia ha sido negarlo todo, poner un cristal translúcido que no transparente para ocultar lo evidente. Que Génova ha sido como una sucursal de correos con tantos sobres, lo reconocen hasta personas de su partido. Y en mitad de todo ello, las que quieren convertir la crisis en oportunidad para moverle a usted el sillón. Cuánta contradicción y cuánta mentira. ¿Cómo pudieron afirmar que el señor Bárcenas había quedado desvinculado del PP mientras se le mantuvo despacho, coches, secretarias, salarios pagados por el partido hasta hace solo unas semanas? ¿Cómo se puede explicar que el señor Bárcenas amasara una fortuna de más de 22 millones de euros mientras era su tesorero y su gerente? ¿De dónde provenía ese dineral? ¿De su sueldo? Seguro que no. Señor Rajoy, dijo usted hace unas semanas que cuando su partido ha detectado alguna irregularidad ha actuado y lo ha hecho con un alto nivel de exigencia que nadie ha igualado. Fueron exactamente sus palabras. De verdad, señor Rajoy, ¿piensa usted que es creíble que siendo presidente del PP no se haya enterado de que su tesorero acumulaba 22 millones de euros en una cuenta de Suiza? ¿Cuál es la transparencia en su partido? Yo no quiero poner en duda su integridad y no voy a poner esta tarde aquí en duda su integridad, pero usted como presidente del Partido Popular tiene una responsabilidad política por haber consentido que esos hechos tuvieran lugar y no haber cortado esas irregularidades a su debido tiempo. Estamos hablando de personas ajenas a la honradez política y de empresarios que exigen sacrificio a todos los ciudadanos, que dicen que tenemos que apretarnos el cinturón porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que piden trabajar más y cobrar menos, pero luego son ellos los primeros en protagonizar el fraude y el engaño. Los que tienen que hacer ellos es robar menos y trabajar más, sin ninguna duda. Señorías, estos hechos están deteriorando
gravemente la democracia y provocando la desafección política de los ciudadanos. Esta España da una imagen deformada por la corrupción, la incompetencia y una actitud dolosa que ha perjudicado y empeorado gravemente la vida de los españoles. Y yo reivindico la España honesta, porque hay mucha más gente honesta en los partidos políticos y entre los empresarios que gente corrupta. Y yo reivindico también esa España. Pero es necesario que en este país también la ética no sea una excepción, sino la norma. Necesitamos una regeneración democrática que renueve y dé aire fresco a nuestras instituciones. Y cuando hablamos de ética estamos hablando, por ejemplo, de que es intolerable que siga habiendo expresidentes del Gobierno como González y Aznar, con sueldos vitalicios y trabajando con las empresas que ellos mismos privatizaron con la complicidad de esta mayoría de la Cámara. Podríamos sacar decenas de nombres de altos cargos que han usado la puerta giratoria entre lo público y lo privado, que han socavado y debilitado al propio Estado, enajenando empresas públicas a las que luego han ido como altos directivos a defender los intereses, se supone que no del interés general, sino los intereses de esas empresas que le pagan convenientemente. Señor Rajoy, le reitero la propuesta que le hice hace algunas semanas, que ustedes rechazaron: crear una comisión que investigue las causas que han originado la corrupción y un pleno monográfico aquí, en la Cámara, donde salga un compromiso de esta Cámara para elaborar una ley capaz de erradicar la lacra de la corrupción. Nuestro grupo ya ha registrado una serie de iniciativas que van en ese sentido. En lo que va de legislatura, mi grupo le ha presentado numerosas iniciativas y yo personalmente le he llevado hasta 22 propuestas más o menos concretas en el único encuentro que mantuvimos: lucha contra el fraude fiscal, planes de empleo, planes contra la pobreza, sobre vivienda, desahucios, etcétera. Propuestas que su Gobierno no ha tenido en cuenta, aunque parece que hoy he entendido una en la mañana, la de la reforma de viviendas. Esperamos conocer las tripas, porque esa sería una buena propuesta para llevarla a cabo. Pero vamos, además, aunque no se hayan tenido en cuenta, insistiendo porque los ciudadanos necesitan esperanza. Eso es lo que necesita nuestro país. Por eso traigo aquí algunas propuestas, seguramente que son reiterativas, que exijan el Consejo de la Unión Europea modificar el Estatuto del Banco Central Europeo y pedirle que los recursos que destina la banca española al 1% los dedique a cubrir nuestro déficit que genera la deuda. Auditar y renegociar la deuda y sus intereses, determinando qué parte es ilegítima. Si liberamos el déficit, evidentemente estamos en condiciones de negociar la deuda y los intereses, que solicite la creación de un fondo de convergencia social en Europa y exigir un plan de inversiones europeo, desarrollando la aplicación del impuesto a las transacciones financieras con una base amplia, que pida la supresión de los paraísos fiscales y de los billetes de 500. 250.000 millones de euros en la zona euro de billetes de 500. La mayoría se mueven en dinero negro. En España 55.000 millones. Vamos a pelear en la Unión Europea porque se supriman los billetes de 500 y acabaremos con el fraude fiscal que están amparando ese tipo de billetes. Y para España, para nuestro país, le propongo otro paquete de medidas. Elaborar un plan de choque de formación y empleo para los parados sin ayudas, suprimiendo todas las peonadas exigidas para el PER en Andalucía y en Extremadura. Un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Concrete la cifra de ese plan de lucha. Nosotros le propusimos 1.500 millones de euros. Un plan de rehabilitación y climatización de viviendas. Un debate monográfico sobre el empleo en este Parlamento, del que se haga un plan de creación de empleo indefinido y estable, ampliar la tasa de reposición de empleados públicos al 100% y devolver la paga extra que se les quitó, señor Rajoy. Dotar de más medios y recursos a la Administración de Justicia y Hacienda para luchar contra la corrupción y el fraude. Un plan de lucha contra el fraude fiscal, un plan de reforma fiscal progresiva y un plan para garantizar el derecho de acceso a la vivienda y la dación en pago. Y no quiero finalizar mi intervención sin hacerle también algunas preguntas a las que quiero que me conteste. ¿Va usted a aprobar las peticiones de la iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca? ¿Va a intervenir su Gobierno para que se devuelva el dinero de los bancos, que los bancos han estafado a las preferentes a cientos de miles de mayores y ahorradores? ¿Puede decirme exactamente en qué sectores va a basar su modelo productivo? ¿Pretende usted privatizar los servicios que van a dejar de prestar los ayuntamientos a través de las diputaciones? Y, finalmente, ¿va usted a querellarse contra Bárcenas como presidente del Partido Popular? En todo caso, señor Rajoy, como sospecho que no está dispuesto a cambiar su hoja de ruta por muchas propuestas que le hagamos,
que continuará con el incumplimiento de su programa, con el deterioro social, económico, político y democrático que hay en nuestro país, además del caso Bárcenas, tengo que decirle que solo le queda una salida honrosa, que es darle la voz al pueblo de nuevo y que sean los ciudadanos los que se pronuncien, porque lo contrario es gobernar sobre la mentira y eso no es admisible. Señor Rajoy, su única fuerza es la ley, pero su debilidad consiste precisamente en que no le ampara más que la ley, porque no cuenta con la confianza de la sociedad y porque gobierna contra los deseos de la mayoría de los españoles. Supongo que esta frase le suena. Es la frase que dirigió usted al anterior presidente del Gobierno, señor Zapatero, en el último debate del Estado de la Nación. Aplíquesela, señor Rajoy, dimita y convoque elecciones generales. España se lo agradecerá, aunque estos diputados tengamos que salir ese día también de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Lara. Por el mismo grupo. Pues esa es la petición clara que le deja Cayo Lara al presidente del Gobierno, que dimita y convoque elecciones. No es la primera vez que su formación política se lo reclama, sin ir más lejos. La semana pasada, en la sesión de control, volvimos a escuchar esa petición. Comparte Izquierda Unida su tiempo de intervención con su partido socio, Iniciativa per Catalunya. Joan Coscubiela es su portavoz y el hombre que va a tomar la palabra a continuación. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, lo que mejor define el estado de nuestro país hoy es que la situación económica, laboral, social y democrática está mucho peor que hace 14 meses. En un año se han destruido 850.000 empleos. Solo el 64% de los parados tienen prestación y la mitad es un subsidio asistencial. Y parte de ellos son víctimas de sus reformas de junio de este año. 1.800.000 familias tienen todos sus miembros en paro. Una generación de jóvenes no tienen perspectiva vital. Los salarios han caído en picado y no en favor del empleo, sino del beneficio de las rentas empresariales. Y está aumentando la discriminación salarial de las mujeres. Su lectura de la reforma laboral, que solo se cree usted y los que le preparan los papeles, ha sido hoy una sarta de falsedades, y usted lo sabe. Por eso creo que la única solución que hay es que usted acepte el emplazamiento de hacer urgente un debate monográfico sobre la reforma laboral y poner encima de la mesa cuáles son las consecuencias que está teniendo. Y no para hacernos conflictos de duelos de alemanes en estadísticas, sino para comprobar que con esta reforma laboral ni se crea empleo ni se cambia el modelo productivo, sino al contrario, se alimenta un modelo productivo parasitario basado en costes laborales bajos, que sin duda no es el futuro para nuestro país. Han provocado ustedes un incremento de la desigualdad hasta situar a España en el primer lugar del índice de desigualdad social de la Unión Europea, solo superada por Letonia y Rumanía. Y vivimos unos niveles de pobreza insufribles en términos humanos y sociales. Aunque les moleste escucharlo, a los miembros del Partido Popular, hoy las calles están llenas de gente buscando comida en las basuras, aunque a ustedes les sorprenda cuando se les dice. Sin duda, señor Rajoy, no toda la responsabilidad de este panorama es de su Gobierno, pero usted no es ajeno al agravamiento de esta situación. Sus políticas de austeridad injusta y suicida, que más que economía son ideología y a veces hasta teología, y sobre todo su voluntad oportunista de aprovechar la crisis para imponer contrarreformas en detrimento de la mayoría y en beneficio de unos pocos, son las que nos están hundiendo en este pozo. No es cierto, señor Rajoy, que este fuera el único camino. En democracia, en política, en economía, siempre hay dos caminos, al menos, porque lo contrario es negar la propia esencia de la democracia. Y no es verdad tampoco que haya sido inevitable las medidas que usted ha adoptado. Los brutales costes sociales que hoy vivimos y sufrimos son consecuencia no solo de la austeridad, sino de un reparto injusto de esos esfuerzos, de un concepto de austeridad absolutamente injusta y, sin duda, en términos económicos, también suicida, y del comportamiento de una casta económica insaciable que ha quedado al margen de la crisis y de los ajustes, que aprovecha la crisis como una gran oportunidad para imponer su programa máximo de privatizaciones, un modelo empresarial que ustedes conocen muy bien, porque es el que protagonizan especuladores y parásitos, amigos suyos como Díaz Fagán, Arturo Fernández u otros. Señor Rajoy, consolidación fiscal sin duda es necesaria, pero eso es posible hacerlo también mejorando los ingresos. De todas las promesas que usted hizo,
en su debate de investidura, la reforma fiscal está virgen. Y usted sabe que está virgen porque eso significa no hacer medidas de maquillaje como esa que nos ha planteado en relación al sueldo de los altos cargos de las entidades financieras, que al final ha terminado afectando exactamente a 8 personas. Eso significa meterse con los propietarios de las SICAPs. Pero usted no se va a meter con los propietarios de las SICAPs porque los propietarios de las SICAPs son ustedes y sus amigos. Desgraciadamente, sí, señor Rajoy, sí, y no solo en su grupo, hay en otros grupos, y no quiero mirar a nadie, sin duda, gente que está protegida por esa especial situación fiscal. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha hundido la fiscalidad en nuestro país? No solo por la crisis económica, se ha hundido porque ustedes competían durante años a ver quién rebajaba más impuestos. Desde el año 1993, Solbes, Ratos, Solbes, Salgado y Montoro han aplicado sin ningún tipo de discontinuidad el mismo tipo de política fiscal, esa que ha dejado nuestro sistema fiscal cadavérico y cuando ha venido la crisis no ha tenido ningún tipo de capacidad de reacción. Señor Rajoy, su tan cacareada agenda reformista hoy ya sabemos qué es. Para conocer cuál es su programa siempre hay que verlo a toro pasado. Usted no enseña nunca el programa con anticipado. Usted lo que hace es imponer un programa oculto, una agenda oculta. Y hoy ya sabemos cuál era. No la que dijo en la campaña electoral, ni tan siquiera la que planteó en su debate de investidura, la que ha ido ejecutando día a día durante estos 14 meses. Comenzando por la reforma laboral que ni ha incentivado el empleo ni ha evitado su destrucción, porque su verdadero objetivo era y es la reducción de salarios como mecanismo de devaluación interna. Lo dice el programa de reformas del Reino de España que aprobó su Gobierno. También disciplinar a los trabajadores, no ahora, durante la crisis, sino para siempre, para someterlos a la capacidad discrecional de que el empresario pueda modificar unilateralmente su jornada, condiciones de trabajo y salario, y eso es lo que está sucediendo ahora, y eso es poder absoluto del empresario. Para debilitar la negociación colectiva, porque entonces saben ustedes que debilitan a los trabajadores y a los sindicatos. Usted ha hecho eso durante estos 14 meses. Deje usted, por favor, señor Rajoy, de citar como ejemplo de buen funcionamiento el tema de los acuerdos en las grandes empresas del automóvil, porque sin duda es un sector importante que da mucho trabajo, pero recuerde usted que el 92% de las empresas de este país tienen menos de 25 trabajadores. Y lo que necesitan esas empresas no es que usted les suministre legislación para hacer trabajadores más precarios y más explotables. Lo que necesitan esas empresas para sobrevivir es que las administraciones públicas y las grandes empresas dejen de ser morosas, que ustedes una vez por todas les faciliten el crédito, eso que llevan prometiendo desde hace 14 meses y que no han hecho. Hoy el drama de las pymes, de los autónomos, es que continúan sin tener crédito, a pesar de las decenas de miles de millones de euros que se han abocado a la banca. Usted está defendiendo a ultranza esta casta financiera y por ello ha dejado abandonados a miles de titulares de preferentes y no ha sido capaz de dar una solución real a las víctimas de los dramas de los desahucios. Solo la movilización social les ha obligado a rectificar, aunque haya sido tarde, parcialmente y con propuestas trampa. Señor Rajoy, usted no aborda esa reforma en profundidad de los desahucios porque sabe que enfrente tiene los intereses de los titulares de las cédulas hipotecarias, 560.000 millones de euros. Y aún nadie de su Gobierno ni usted nos ha dicho por qué ustedes aceptan que la dación en pago sirva para las grandes inmobiliarias y especuladores, para los que de verdad han hundido la banca y en cambio no aceptan esa fórmula para las familias que se quedan sin hogar. Esa es la dura realidad de cómo tratan ustedes a esa casta financiera y en cambio cómo tratan a las familias de este país. Señor Rajoy, su programa oculto tiene otros apartados, por ejemplo, la privatización de esferas importantes del Estado social. Lo hacen por ideología, pero también para ofrecer negocios alternativos a aquellos grupos económicos, sus amigos, que se han quedado sin el chollo de la burbuja inmobiliaria y las concesiones públicas. Es lo que están haciendo en Madrid con la sanidad o en Cataluña está haciendo también Convergencia y Unió, por ejemplo, con el escandaloso caso de la privatización de algunos centros de salud, entre ellos La Scala, para adjudicárselo a una empresa de la limpieza. Ustedes están convirtiendo derechos a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda en meras mercancías, porque para ustedes los derechos son eso, mercancías. Y no satisfechos con eso, nos anuncia hoy la privatización de parte de los servicios de empleo en beneficio de las empresas de trabajo temporal. Señor Rajoy, usted no nos presenta una ley de educación para mejorar la educación, sino un proyecto para el adoctrinamiento ideológico, para convertir la educación en un mero factor productivo y además para ponerlo al servicio de su idea de una grande y libre. Señor Rajoy, ¿sabe usted por qué hay fracaso escolar?
porque es un fracaso social, porque el tejido económico de este país prefiere pagar más y mejor a aquellas empresas que tienen trabajadores absolutamente precarios, aunque sea explotándolo, que a la gente que tiene formación profesional. Es esa la explicación de por qué, cuando hay crisis, la gente abandona menos su educación obligatoria. ¿Por qué cuando hay crisis en estos momentos están cayendo en picado las tasas de fracaso escolar? No porque haya mejorado, sino porque el mercado de trabajo determina más la calidad de lo que sucede en el modelo educativo de lo que ustedes quieren hacer creer. Y ustedes también, señor Rajoy, han puesto la política de la ley de costas al servicio de los intereses de un empresariado parasitario. Ustedes han acordado una verdadera amnistía para delitos ecológicos y ambientales y una nueva oportunidad de negocio. No lo decimos nosotros, señor Rajoy. Mire usted, por favor, ¿sabe qué es esto? Propaganda del 14 de febrero de un instituto de práctica empresarial donde dice: la nueva ley de costas, oportunidad de negocio. ¿Lo escucha, señor Cañete? Oportunidad de negocio. Eso es lo que es para ustedes la ley de costas, y así lo ha interpretado la ciudadanía de este país y, sobre todo, ese empresario parasitario. Y esa es su concepción del medio ambiente. Utilizan ustedes la crisis económica como coartada para la recentralización del Estado. Lo han hecho, sin duda. Señor Coscubiela, lleva en estos momentos ya el grupo 45 minutos. O sea, tiene usted que acabar porque queda otro interveniente. Tiene que acabar inmediatamente. Señor presidente, voy a acabar tan pronto como pueda. Inmediatamente. Han estado 1.50 y 1.40, Han estado 1.50 y 1.40. No me haga usted eso. Señor Coscubiela, es que llevan 45 minutos y queda un interviniente. Tiene usted que acabar inmediatamente. No se preocupe. No se preocupe, voy acabando, como el resto de los intervinientes que me han participado. Ya sé que a ustedes hay cosas que no les gustan. Continúo. En 14 meses han protagonizado ustedes un retroceso en los derechos democráticos de este país. La propuesta del Parlamento de Cataluña para dar voz a la ciudadanía, contestan ustedes negando la democracia, negando el derecho a decidir. Usted hoy se ha llenado la boca de democracia para negar el derecho de los catalanes a decidir democráticamente, en nombre de una Constitución que ustedes maltratan cada día, cuando se trata de la vivienda o del empleo, y que cuando les ha interesado la han sometido al dictado de los mercados financieros. ¿Se acuerda del artículo 135 de la Constitución, señor Rajoy? Usted no nos puede pedir sensatez a Cataluña y a los catalanes. Usted, que ha sido el líder de los hooligans para empezar el incendio contra el Estatuto de Autonomía aprobado por el pueblo catalán en referéndum, usted no puede pedir sensatez. La puede pedir, pero no tiene autoridad. Han demostrado, además, bastante improvisación y incompetencia. Ustedes tienen... Señor Coscubiela, tiene usted 30 segundos para despedirse. Si no, le quitaré la palabra. Así que utilice bien los 30 segundos. No se preocupe usted, señor. Enseguida termino. Ustedes han actuado en el sector eléctrico al servicio de un lobby, del lobby energético, y ustedes, además, están permanentemente poniendo sus políticas al servicio de la mayoría. Señor Rajoy, termino ya. La situación es insostenible para la ciudadanía. Ni usted, ni su Gobierno, ni el Partido Popular tienen credibilidad alguna, y menos para hacer propuestas sobre corrupción. Antes de hacer cualquier propuesta, tienen que cumplir la ley y limpiar su casa de la basura que hay dentro. La ciudadanía no se fía de ustedes. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes han mentido demasiado. Ustedes han engañado con el tema de las pensiones. Ustedes han estafado socialmente con el tema de la amnistía fiscal. Usted, señor Rajoy... Señor Coscubiela, le he dado 30 segundos que no ha aprovechado. Haga el favor de bajarse porque viene su compañero, señor Yuste. No, 30 segundos era antes. Ahora no le voy a dar más tiempo. Señor Coscubiela, abandone, que va a llegar el señor Yuste, que es su compañero. Termino, señor presidente. Ustedes no tienen ninguna autoridad. Termine usted ya, porque además está repitiendo una y otra vez las mismas frases. Es que no le veo ni una sola idea nueva. Es la misma frase, que no tiene autoridad, Bueno, pues ya lo ha dicho. Despídase, porque ahora viene el señor Yuste. Señor presidente, termino de verdad rápidamente. Ustedes no tienen credibilidad, ni autoridad, ni legitimidad. Ustedes no pueden continuar ni un minuto más. Ustedes han incumplido su programa. Y termino diciéndoles una cosa.
Esa es la opinión que tiene la mayoría de la ciudadanía. Ustedes deben dar paso a la regeneración democrática. Deben dimitir, deben convocar ya elecciones, pero no hacer... Señor Coscubiela, está reiterando lo mismo una vez. Abandone, por favor, señor Yuste. Abandone, por favor, señor Coscubiela, no me obligue a llamarle al orden, que sería una tontería. Haga usted el favor de abandonar. Una frase, señor presidente. Esa frase nada más, una frase. Una frase. Diga la frase. Este país necesita que ustedes se vayan para poder abrir un proceso constituyente con el objetivo de regeneración democrática. Lo mejor que pueden ustedes hacer... Ya ha pasado su frase. Señor Coscubiela, le llamo al orden porque está usted riéndose del orden. No, termine, vete. Bueno, le ha costado, le sigue costando al presidente del Congreso que finalice su intervención el portavoz de Iniciativa per Catalunya, Joan Coscubiela. Bueno, que finalmente parece que abandona la tribuna sin terminar el discurso que traía preparado. Son tres las formaciones que comparten el grupo de la Izquierda Plural. Las tres tienen que repartirse los tiempos de intervención y eso es difícil en un debate como este en el que son tantos los temas a tratar y todos los portavoces quieren tocar cada uno de ellos. Jesús Yuste, quien conversa ahora con Joan Coscubiela, es el portavoz de la Junta Aragonesista. Para estos tres portavoces de la Izquierda Plural también es su primer debate sobre el estado de la nación. En anteriores legislaturas era el actual diputado Gaspar Llamazares quien intervenía en nombre de Izquierda Unida. Hoy Gaspar Llamazares está siguiendo el transcurso de este debate desde su escaño como diputado del Congreso. Bueno, y esta escena a la que asistimos clarísimamente es una negociación del tiempo que Jesús Yuste tiene para intervenir. Vamos a medirlo nosotros también cuando son las 8:30 de la tarde. Empieza la intervención del portavoz de la Junta Aragonesista. Señor presidente del Gobierno, como diputado de Junta Aragonesista por la Izquierda de Aragón, le traslado la visión que hemos construido colectivamente con cientos de ciudadanos que nos han aportado sus opiniones ante este debate. En Aragón hay más de 250.000 personas en el umbral de la pobreza, casi 122.000 personas en paro, 10.000 familias sin ingresos y 2.000 familias desahuciadas el año pasado, y 15.000 autónomos que echaron la persiana desde que empezó la crisis. Los aragoneses han vuelto a coger la maleta para buscarse la vida fuera. En 2012, 10.000 aragoneses tuvieron que emigrar. La generación mejor preparada de la democracia. Eso sí que es un despilfarro, señor Rajoy. Y frente a esa realidad, ustedes han recortado las inversiones en Aragón en un 33% en sus dos primeros presupuestos. Desde el arranque de la crisis, el esfuerzo inversor del Estado en mi país ha caído prácticamente en un 70%. ¿Dónde están sus políticas de crecimiento? Desde luego, en Aragón no. Usted me prometió en la investidura, lo recordará, que se iba a preocupar de Teruel. El convenio del Fondo de Inversiones para Teruel para 2012 se firmó en diciembre, prácticamente a año vencido. El de 2013 se les olvidó ponerlo en el presupuesto y se vieron obligados a rescatarlo vía enmienda. ¿Cuándo se va a firmar, señor presidente? ¿El año que viene? ¿Para cuándo la reapertura del Canfranc, señor Rajoy? Ya vale de tomarnos el pelo con el grupo cuatripartito que en 2012 no se reunió ni una sola vez, ni una sola vez. Y los desdoblamientos de la Nacional 2 y de la Nacional 232 o la liberación de los peajes, ¿van a seguir ustedes defendiendo a las concesionarias de las autopistas antes que a los ciudadanos que se juegan la vida todos los días? Y tantas obras que deberían vertebrar el especialmente desequilibrado territorio aragonés y que, sin embargo, se posponen año tras año, como la A21 o la Nacional 260 en el Pirineo o la red de cercanías de Zaragoza. Mucha faena sin hacer que le está dejando a ustedes en herencia al siguiente. ¿Por qué Fomento va a dejar de subvencionar casi el 40% de los trenes convencionales que vertebran el territorio aragonés? ¿Por qué de las 30 líneas que se van a suprimir en todo el Estado, en Aragón se van a cerrar 8? Esto es, el 27% del total. ¿Por qué?, se preguntan los vecinos de Teruel, Monzón, Sabiñánigo, Caspe o Calatayud.
2012 ha sido un año en negro, sin proyectos y sin esperanza, como los mineros que luchan por sus empleos y por el futuro de sus comarcas. ¿Se compromete usted al nuevo Plan Miner 2013-2018 y al cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con anterioridad, o tendrán que volver a encerrarse en la mina, como los 5 de Mequinenza? Desde el Maestrazgo a la Ribagorza, al igual que en otras comunidades autónomas, hay una inquietud por el desarrollo del fracking, con las graves consecuencias que conlleva para la salud y el medio ambiente. ¿Va a respetar usted la declaración de territorio libre de fracking aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón? No nos sorprendería que no la respetara, porque es el mismo Gobierno que nos amenaza con una recentralización sin precedentes. El último golpe, señor Rajoy, su reforma de la Administración local, que no solo vulnera competencias autonómicas, sino que directamente dinamita la autonomía local y abre la puerta a la privatización o eliminación de servicios públicos. Sus modelos, diseñados desde lejanos despachos en el Paseo de la Castellana, no nos sirven en Aragón, por nuestra propia singularidad territorial y demográfica. El pueblo aragonés merece y necesita capacidad de decisión en este y en otros asuntos. Aragón es una vieja nación con más de 1000 años de historia, con un derecho civil propio y una cultura como señas de identidad que nos impiden ser convidados de piedra cuando se pretende decidir a nuestras espaldas el modelo de Estado. Usted se ha presentado esta mañana como el garante de la legalidad, pues empiece cumpliendo el Estatuto de Aragón. Por ejemplo, el acuerdo bilateral de financiación, que está todavía sin estrenar. Y cuando denunciamos la involución autonómica, nos enfrentamos a la vez a la involución social, porque cuando su Gobierno asalta el Estado del bienestar, está atacando el Estado de las autonomías. Y cuando desmonta el Estado autonómico, está desmantelando el Estado del bienestar. El recorte social y la recentralización son los dos filos del hacha con la que ustedes golpean una y otra vez al Estado de bienestar, cuya gestión, no lo olvidemos, está en manos de las comunidades autónomas. Ustedes saben muy bien lo que están haciendo. Aprovechan la crisis para imponernos su modelo ideológico conservador y neoliberal, injusto, clasista y patriarcal, centralista y uniformizador. Hemos asistido a 14 meses de involución, en los que hemos retrocedido 30 o 40 años en derechos que tanto esfuerzo nos costó conseguir. Como decía el poeta, y concluyo ya, como decía el poeta Antonio Orihuela, el problema es que quienes se postulan para resolver el problema son el problema. Señor Rajoy, para la amplísima mayoría de nuestra sociedad, sus decisiones políticas han conseguido ser peor que la crisis. Peor que la crisis. El problema ahora es su Gobierno. Salpicado por el fiemo de Bárcenas y Gürtel, usted ha perdido la poca legitimidad que le quedaba. Convoque elecciones y váyase, váyanse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yuste. Bueno, con el tiempo no ha tenido problema en esta ocasión Jesús Yuste, el portavoz de la Izquierda Plural, que ha terminado el tiempo de intervención, y como sus compañeros, como sus otros dos compañeros, Cayo Lara y Joan Coscubiela, Jesús Yuste también ha finalizado su intervención pidiéndole a Mariano Rajoy que dimita. El presidente del Gobierno está recopilando las muchas notas que tiene, damos fe de ello, sobre su mesa, en su escaño, antes de subir a la tribuna a contestar el primer turno de intervención de la Izquierda Plural. Como se han excedido los tres portavoces bastante en el tiempo, no sabemos si el presidente del Congreso les va a conceder un turno de réplica. Lo veremos después de que les responda el presidente del Gobierno. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Lara, se lo digo con todos los respetos, uno tiene la sensación, y eso es muy peligroso que se produzca, de ver a gente que confunde sus deseos con la realidad. Si yo hubiera dispuesto de un ordenador hoy en esta Cámara y hubiese sumado lo que hubiera supuesto en términos de gasto público el conjunto de propuestas que usted hizo hoy aquí, es probable que el déficit público de España se multiplicara por 4 en solamente 30 minutos. Tengo la impresión de que usted se cree que todos los problemas de España se arreglan gastando lo que no hay. Y ese es el principal problema,
que todo el mundo puede gastar lo que tiene, y uno de los grandes problemas que se han generado en este país en los últimos años es porque hemos gastado lo que no teníamos, porque hemos asumido mucho más crédito del que podíamos asumir. Y cuando uno gasta lo que no tiene y asume más crédito del que luego puede pagar, vienen los problemas, que es exactamente lo que está ocurriendo en este momento en España. Mire, señor Lara, a cualquier persona, sea de la ideología que sea, es evidente que lo que le gusta es tomar decisiones pues, que sirvan para que mejoren los servicios públicos del conjunto de los ciudadanos, respecto de los cuales tiene que ocuparse de una labor de gobierno. A mí me gustaría poder hacer carreteras, me gustaría poder hacer ferrocarriles, me gustaría subir el sueldo el 5% a todas las personas que dependieran directamente de los presupuestos públicos. Me gustaría que tuviéramos una sanidad mejor, me gustaría que hubiera más hospitales, me gustaría que hubiera más centros educativos. Pero el problema, señor Lara, que a veces tengo la sensación de que es algo que ustedes no acaban de entender, es que cada uno puede vivir con arreglo a sus posibilidades. Y lo que ocurrió en España a lo largo de los últimos años, y he intentado explicarlo en las sucesivas intervenciones que he tenido a lo largo del día de hoy, es que en el año 2011 gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos, que son 15 billones de pesetas. ¿Y esos quién los pone, señor Lara? Los pone usted. Porque si no se los prestan en los mercados, no sé de dónde los va a sacar usted, salvo que los traiga usted aquí. Cuando España tiene una deuda externa, que es otro de nuestros grandes problemas, que por fortuna se está corrigiendo, de 900.000 millones de euros porque le hemos pedido fuera, y cuando se nos pide que la devolvamos, ¿quién la paga? La paga usted, señor Lara. ¿Está dispuesto a pagarla usted? ¿Tiene dinero para pagarla? Es que este es el problema. Una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo. Y si queremos que en España haya crecimiento económico y empleo, que yo estoy absolutamente convencido de que usted también lo quiere, lo que pasa es que discrepamos en cuáles son los instrumentos que hay que utilizar, pues no podemos tener déficit público. ¿Y sabe por qué no podemos tener déficit público? En primer lugar, porque tenemos un compromiso con nuestros socios de la Unión Europea y hay que cumplirlo, salvo que usted diga que nos vayamos de la Unión Europea o no cumplamos nuestro compromiso. En ese caso, lo dice aquí, que quiere que España se vaya de la Unión Europea. ¿Y sabe por qué tenemos que reducir el déficit público? Pues porque en estos momentos existen problemas de financiación en los mercados, por suerte, superados en parte, y hay que pedir ese dinero a los mercados porque no cae del cielo. ¿Y sabe por qué no podemos tener déficit público? Porque eso genera intereses de la deuda y eso es lo que da lugar a que este año tengamos que pagar, 2013, 40.000 millones de euros de intereses de la deuda pública. ¿Y sabe por qué no tenemos que tener déficit público? Porque ese déficit público de las administraciones supone emitir deuda pública que tienen que comprar las entidades financieras que luego no tienen recursos para prestar a pymes, autónomos y familias. Por eso es una política que hay que hacer y todo lo demás, todo lo que dice usted está muy bien. Usted puede pintar en un papel que va a gastar más en sanidad, que va a gastar más en educación, le trae sin cuidado el déficit público y la deuda pública, pero mire, sinceramente, eso que dice usted lisa y llanamente no es posible y a partir de ahí tengo pleno respeto por usted, por sus ideas y por todo lo que quiera plantear. Pero espero que nunca tenga la responsabilidad de llegar al Gobierno porque, desde luego, con esas ideas que usted defiende, tendríamos un problema muy grave en nuestro país. Yo nunca le diré a usted cuál es su deber, nunca. Pero yo le digo que el mío es defender el interés general de los españoles y tomar las decisiones que yo creo que son buenas para los españoles, por duras y difíciles que sean. Y, desde luego, sería un irresponsable si tomara decisiones contrarias a lo que creo que hay que hacer o si no tomara ninguna decisión. Por tanto, cumplo con mi deber y no le puedo aceptar que usted me diga cuál es mi deber. Lo siento, porque yo tampoco se lo voy a decir a usted. Yo comprendo que a usted pueda no gustarle la negociación que se ha hecho en la Unión Europea. Allí hay 27 países. ¿Los 27 han votado a favor? Pues me queda que hay 27 que votan a favor y están de acuerdo con un determinado planteamiento y hay uno que es usted que no está de acuerdo.
Me parece muy bien, tiene perfecto derecho a hacerlo. A mí tampoco me gustan algunas cosas de la negociación, pero cuando se negocia, y sobre todo si hay 27, pues uno tiene que fijar prioridades. Y si su objetivo es conseguir 10 y resulta que no le dan las 10 y le dan 9,5 y se levanta de la mesa, pues entonces resulta que así es absolutamente imposible construir nada. Y yo, desde luego, creo que cuando se negocia, y Europa solo se puede construir hablando y negociando y mucho y proponiendo y cediendo, pues en algunos de los planteamientos hay que ceder. Pero creo sinceramente que para España las cosas no han ido mal. Usted dice que esto es un fracaso, que ahí no se ocupan de los problemas, que no se atiende a la gente. Oiga, ¿y las aportaciones que se hacen desde la Unión Europea al Fondo de Cohesión para las regiones españolas más desfavorecidas? Eso a usted no le importa. El dinero que se lleva a Canarias, o el que se lleva a Andalucía, o el que se lleva a Castilla-La Mancha, o el que se lleva a Ceuta, o el que se lleva a Melilla, el que se llevan en base al criterio de desempleados, eso a usted no le importa, no le parece importante. Y no le parece importante el dinero que se llevan nuestros agricultores, a usted no, a ellos sí. Y yo tengo que atender a sus peticiones y no a las suyas. Señor Lara, para usted todo está mal, no hay nada mínimamente decente en España, todas las negociaciones son espantosas, todos los acuerdos. Oye, a mí me gustaría verle usted un día al frente de un gobierno, porque esto se iba a arreglar en media hora. Oye, ya me gustaría que esto fuera así, porque vamos. La recaudación de impuestos y la lucha contra el fraude fiscal. Vamos a ver. En los años 2008 a 2009, en 2 años, en España se perdió una recaudación por importe de 68.000 millones de euros. Eso fue lo que se perdió. Un 6% del Producto Interior Bruto español. En ese mismo periodo, la reducción de los ingresos públicos en la zona euro fue 4 décimas. Es decir, la caída de los ingresos públicos en España fue 15 veces superior a la de los países de la eurozona. Los ingresos públicos en España se situaron en niveles propios de países del este, con riesgo para la sostenibilidad de parte de nuestro estado del bienestar. En 2011, solo 5 países de la Unión tuvieron un nivel de ingresos públicos por debajo de España: Eslovaquia, Letonia, Lituania, Rumanía e Irlanda. En el año 2012 se recuperó algo la recaudación, pero evidentemente no llegamos a lo que ocurrió en otros momentos de nuestra historia. Impuestos sobre el valor añadido. En el año 2010 España era el país de la Unión Europea que menos recaudaba por IVA. De los 27 países de la Unión ocupábamos el número 27 del ranking. Quiero decir que España hoy tiene un tipo muy similar al del resto de los países de la Unión, el mismo que Italia, Bélgica y Holanda, que en España hay un tipo superreducido del 4% para los bienes y servicios de carácter básico y que de los 27 países de la Unión solo 5 tienen tipo superreducido. En imposición directa, la recaudación por impuestos en 2011 ascendía al 9,6 del PIB en España, 2,3 puntos por debajo de la media de la eurozona. Y en el impuesto de sociedades éramos el número 23 de los países de la Unión Europea a la hora de recaudar. Estos son los datos objetivos. Durante el 2012 el Gobierno ha adoptado diversas medidas para combatir eficazmente el fraude fiscal. Entre ellas voy a destacar las siguientes. Primero, nueva ley antifraude, que es la más ambiciosa de la democracia y que contiene un amplio conjunto de medidas, destacando las siguientes. Limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones en donde esté presente al menos un empresario o un profesional. Reforma del régimen de módulos del IRPF en el que se había detectado numerosos casos de fraude. Nueva obligación de informar sobre cuentas y activos situados en el extranjero. Se potencian las actuaciones para asegurar el cobro de las deudas tributarias mediante medidas cautelares, por ejemplo, embargos preventivos, y se establece el carácter imprescriptible de las rentas no declaradas. Se modifica el régimen de responsabilidad tributaria de las sociedades y sus administradores para evitar su vaciamiento patrimonial y el impago reiterado de las deudas tributarias. Reforma del Código Penal.
Para reforzar la lucha contra el fraude fiscal con medidas contra las siguientes: mejora técnica de la definición del delito contra la hacienda pública, nuevo tipo agravado de delito fiscal, se eleva a 6 años la pena máxima de cárcel y se duplica hasta 10 años el plazo máximo de prescripción de este tipo de delitos. Exigencia de ingreso de la deuda tributaria y no solo de la cuota tributaria para que exista regularización a efectos penales. No se paraliza el procedimiento recaudatorio de la Administración tributaria por la existencia del proceso penal. Se han intensificado los convenios para evitar la doble imposición y facilitar el intercambio de información con Estados que todavía no intercambian información tributaria con España, de tal forma que cada vez sean menos los lugares en que se puedan mantener activos ocultos. Como resultado de estas medidas, se ha incrementado la recaudación y ha ascendido a 11.517 millones de euros. Oiga, ustedes de esto no se enteran, no lo oyen, lo escuchan, ¿le parece bien, le parece mal? Porque, hombre, al menos podían haber dicho: no, hay que tomar medidas contra el fraude fiscal, además de las que han hecho. Pero yo creo que ni siquiera se han enterado de que hemos tomado medidas contra el fraude fiscal. Bueno, pues propongan ustedes lo que estimen oportuno y conveniente. Hemos tomado medidas contra el empleo irregular y con leyes, y contra el fraude en la seguridad social. No se las voy a leer porque creo que no tiene sentido. No las leí antes porque creía que las conocían. Bien, señor, todo es pésimo, todo está mal, todo hay que hacerlo de otra manera, y los únicos que tienen razón son ustedes. Yo es el mensaje con el que me he quedado después de oír sus intervenciones en el día de hoy. Bueno, son ustedes gente afortunada, los demás en algunas ocasiones pues podemos equivocarnos. Sí que hay una cosa que no me ha gustado de manera especial. La frase "nos han robado la esperanza". Mire, este es un gran país y por tanto a este país nadie le ha robado la esperanza. Este es un país con 46 millones de españoles. Este es un país que trabaja todo el que puede todos los días y lo hace bien. Este es un país con gente capaz. Este es un país que tiene el 46% de su PIB o el equivalente invertido fuera de España. Este es un país con empresas punteras a nivel mundial en sectores importantes como puede ser el sector financiero, el sector eléctrico, el sector de la construcción, auditorías y consultorías. Este es un país que está tomando decisiones muy difíciles en este momento, que está luchando contra el déficit público, reestructurando su sector bancario, haciendo reformas estructurales y que está consiguiendo resultados en este momento. Porque este es un país donde en plena recesión y sin financiación se logra reducir el déficit público por debajo del 7%. Y a ver qué país en la historia de la OCDE ha logrado algo como se ha hecho en España en el año 2012. Este es un país que ha tenido un déficit del sector exterior del 11% y este año va a cerrar en positivo, lo cual hará que dejemos de depender de la financiación exterior, que es sin duda, y como he dicho esta mañana, uno de los problemas más importantes que hemos tenido. Este es un país al que ha vuelto la inversión extranjera en el sector del automóvil y otros. Este es un país donde el Tesoro ha colocado 27.000 millones de euros en el mes de enero, cosa que hace un año era imposible. Este es un país que ha mejorado su competitividad y este es un país donde las inversiones extranjeras han vuelto a entrar. Por tanto, en este país hay esperanza. Pero si hay esperanza, si continuamos con las políticas que hemos planteado, con políticas reformistas, las que llevan el crecimiento y el empleo, desde luego con demagogias y con descalificaciones globales de todos y con juicios de valor como algunos que hemos oído aquí, no hay ninguna esperanza. Por suerte, ese no es el caso. Ha crecido el número de alumnos que se han matriculado este año. Es falso que las becas con contenido social, las generales y las ayudas al estudio se hayan reducido. Es de las pocas que han aumentado en nuestro país. No cuento con la confianza de la gente. El Grupo Popular no cuenta con la confianza de la gente. Ahora resulta que el que cuenta con la confianza de la gente es usted. Lo que pasa es que nunca es capaz de demostrarlo. Eso sí, de decirlo sí.
Y por último, señorías, es inaceptable las referencias a sus amigos, al lobby eléctrico al que le hemos subido todos los impuestos, cosa que nadie había hecho en nuestro país, a las ideologías, a los banqueros, a la ley de costas. Oiga, España necesita muchas cosas, pero un poquito de mesura, de razón, de sentido común, de equilibrio y de moderación también lo necesita. Muchas gracias. Menos le ha gustado al presidente del Gobierno de la intervención de la izquierda plural es que hayan dicho sus portavoces que el Gobierno le ha dejado a los españoles sin esperanza. Eso es lo que más le ha molestado al presidente del Gobierno. Bueno, finalmente sí va a haber turno de réplica para los portavoces de la izquierda plural, así que volveremos a escuchar en este segundo turno por lo menos a Cayo Lara. No sabemos si también habrá tiempo para Joan Coscubiela y para Jesús Yuste. Sin duda es lo que debe de estar negociando ahora Cayo Lara, que en la anterior intervención pues ha enfadado un poco al presidente del Congreso. Se va haciendo tarde ya, son las 9 de la noche y quedan todavía varios grupos parlamentarios por intervenir. Es decisión del presidente decidir cuándo finaliza la sesión de hoy para que los grupos parlamentarios que queden pendientes continúen mañana a partir de las 9. Señor presidente, le invito a que se junten dos comisiones para ver si realmente las propuestas que van en esa serie de propuestas que le he hecho en mi intervención se pueden encajar desde el punto de vista económico con las medidas fiscales correspondientes y con las medidas de lucha fiscal correspondientes, lucha contra el fraude correspondientes. Entonces, le invito a que se creen dos comisiones para que hablemos si es de verdad eso se puede o no se puede aplicar. Yo le digo que sí, no somos ningunos irresponsables, sabemos elaborar presupuestos y además algunos que hemos tenido práctica en la administración local también sabemos elaborar presupuestos con la calculadora en una mano y con las propuestas en la otra distintas. Quiero decirle que hay margen para hacer una reforma fiscal progresiva en España. Estamos en 8 puntos por debajo de la media de la presión fiscal con la media de la Unión Europea. Hay margen. El problema es que la equidad en los impuestos en España es injusta y lo voy a volver a repetir. Están pagando las rentas del trabajo y el IVA 8 de cada 10 euros en los presupuestos del 2013 y los beneficios del capital están pagando 1 de cada 10 euros. España es uno de los países donde pagan menos los beneficios del capital de las empresas y ese es un problema de falta de equidad desde el punto de vista impositivo. Si se pusiera un tipo del impuesto de sociedades del 35%, que no es muy penoso para una empresa que de cada 100 euros que gane pueda tener 35 de impuestos, se podían recaudar 13.500 millones de euros en España directamente de una tacada. Y eso no me diga usted que es una barbaridad que pague una empresa el 35% de los beneficios que obtenga. Y si tiene pérdidas, si no tiene beneficios, evidentemente no pagaría. En la Unión Europea es que hay que cambiar esa Unión Europea. Es que ese Banco Central Europeo tiene que ser nuestro banco y no puede seguir siendo un banco que está al servicio de los intereses especulativos de otros bancos, porque si el Banco Central Europeo, nuestro banco, hubiera comprado deuda directa de los países, nosotros no teníamos que pagar hoy 38.500 millones de euros de deuda por intereses, porque nuestro banco sí se lo da a los otros banqueros para que los banqueros nos compren la deuda al 4 o 5. ¿Cuándo vamos a cambiar esa estructura europea? Pero yo quiero escuchar su voz allí diciendo que hay que cambiarla. Yo sé que usted solo no la puede cambiar. Yo sé que estamos 27 países, pero que se escuchen esas voces, que no se venga aplaudiendo a Draghi, al super Draghi que viene aquí a sentar cátedra. Si super Draghi está al servicio de los intereses especulativos bancarios y no está elegido democráticamente, diga usted eso en el Parlamento Europeo, digo en la Unión Europea, en la reunión del Consejo. Eso es lo que yo le estoy reclamando en este momento. La Unión, la agricultura.
bien presupuesto. Yo no estoy contra que venga el dinero a los agricultores. Llevo toda mi vida intentando conseguir, y no lo he conseguido, que en lugar que se lleven los ingresos de la Unión Europea, las subvenciones agrarias, el 80% se las lleven un 20% de terratenientes y el 80% restante de agricultores se lleven solo un 20%, y todavía no lo hemos cambiado, y mira que llevamos años. Nosotros queremos que vengan las subvenciones, pero queremos que vengan repartidas con justicia para poder pegar las estructuras agrícolas de la pequeña explotación familiar a la tierra y que no tengamos tanto éxodo rural en nuestro país. Y es una injusticia como están creadas las subvenciones agrarias en España, y eso lo sabe usted. La duquesa de Alba recibe más subvenciones que nadie en este país, y la duquesa de Alba es la que menos subvenciones necesita de tener, porque la subvención se entiende que se le da a la gente que la necesita para caminar y no a la gente que le sobran recursos y que le sobran dinero y fincas y propiedades. Claro que hemos tenido una pérdida de 70.000 millones en la recaudación. Ha estallado la burbuja, se han cerrado empresas, hemos perdido empleo, ha habido menos ingresos. Pero no me niegue usted que no es menos cierto que ustedes del Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia y Unión durante los últimos años, con el gobierno de Aznar también, han ido bajando más los impuestos a los más ricos, incorporaron la SICAP, han bajado el impuesto de sociedades, han bonificado a las grandes empresas de una manera escandalosa, se cargó también el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas y se sustituyó por un impuesto pequeño. Todo eso es quitarle dinero de Hacienda Pública, y luchar contra el fraude no hay voluntad, porque si hubiera voluntad no llevábamos 4 años bajando la partida de la agencia tributaria, reduciendo el número de inspectores y reduciendo recursos, porque no hay voluntad de luchar contra el gran fraude fiscal que tienen especialmente las grandes empresas y los grandes defraudadores. Por tanto, yo lo que le pido es voluntad de luchar contra ese fraude y hacer una reforma fiscal progresiva para que, como dice el artículo 31 de la Constitución, pague más quien más gana y quien más tiene, para que podamos tener los servicios necesarios. Nosotros no somos unos obsesos del déficit, lo sabemos. Y cuando le estamos diciendo que defienda en Europa, que el Banco Central Europeo, los 300.000 millones de euros, un 30% del Producto Interior Bruto, que le tiene dado a los bancos españoles, lo oriente al Gobierno cada año para cubrir nuestro déficit, nos quedamos con las manos limpias para negociar la deuda que tenemos, y especialmente la deuda que tenemos que no es legítima, y los intereses con esos del mercado financiero, porque sería la manera de quitarnos de alguna forma también los 38.000 millones de euros que sabemos lo que es más que lo que gasta el Estado en la partida de todas las fuerzas de seguridad y la estructura del Gobierno central. Lo sabemos lo que es, pero eso lo tenemos porque nuestro banco no ha sido nuestro banco, ha sido el banco de los especuladores. Eso es lo que le estamos pidiendo, señor Rajoy. No le estamos pidiendo milagros, le estamos pidiendo que se cambie el curso de las propuestas y de los acontecimientos. Concluyo porque el tiempo lo tenemos limitado y no quiero abusar del mismo tiempo, pero quiero decirle que el deber de cualquier político, esté en el Gobierno o no esté en el Gobierno, pero si está en el Gobierno más, es cumplir con el programa que le ha comprometido a los ciudadanos. Y si no cumple, está en fraude electoral, y usted hoy está en fraude electoral porque prometió un programa distinto y está aplicando un programa diferente. Y por lo menos debería usted haber consultado un referéndum para ver si este pueblo refrenda las políticas que está usted haciendo en este momento en España. Muchas gracias. Gracias, señor Lara. Bueno, pues insiste Cayo Lara en que el Gobierno no está luchando como debería contra el fraude fiscal. Reclama Izquierda Unida un plan contra este delito y una reforma fiscal progresiva como alternativas para combatir el déficit sin recurrir a la política de recortes. Interviene en este segundo turno Joan Coscubiela, el portavoz de Iniciativa per Catalunya. Señor presidente, señor Rajoy, ya sé que a usted no les gusta escuchar algunas cosas, y lo entendemos, porque defendemos intereses sociales distintos. Nosotros no pretendemos tener la razón absoluta, pero cuando pedimos que se aplique la dación en pago, opinamos igual que el 90% de la ciudadanía, incluido su electorado, que piensa lo mismo. Ya sé que a ustedes no les gusta que le hable de la ley de costas como negocio, porque desgraciadamente es así, y así lo están publicitando los que quieren hacer negocio de ello. Ya sé que a ustedes no les gusta que hablemos de los lobbies, pero este país tiene un gobierno al servicio de muchos lobbies, entre ellos el energético, que es capaz de cargarse un sector de futuro como el de las renovables para que no haya competencia en el sector energético.
Usted, sin duda, dice que ha subido impuestos en el sector eléctrico. Lo que no dice es que eso lo repercute en la tarifa, hasta situarnos siendo España el país que tiene la tarifa doméstica de la luz el tercero más caro antes de impuestos de toda la Unión Europea. Señor Rajoy, por cierto, ¿va a prorrogar usted por 20 años más la vida de las nucleares para continuar dándoles negocios, produciendo energía barata y cobrándola a alto precio? Me gustaría que no se fuera sin contestar a eso. Señor Rajoy, usted no tiene autoridad para decirnos que no hay recursos públicos en un país donde hay el 25% de la economía sumergida. Y por mucho que usted lo quiera vestir de seda, ustedes no combaten el fraude fiscal, son tolerantes con la evasión fiscal y con los paraísos fiscales, porque ustedes han utilizado ese proceso. ¿Se acuerda? ¿Conoce usted al señor Bárcenas? ¿Conoce usted lo que ha hecho el señor Bárcenas? Aprovecharse de recursos públicos para enriquecerse y utilizar paraísos fiscales, fraude fiscal, para amasar una fortuna. ¿Usted cree que no haciendo nada contra ese señor al cual le continúan pagando la nómina, por cierto, incurriendo en la misma irregularidad que ustedes han colocado en la última ley, ustedes tienen alguna autoridad para continuar pidiéndole sacrificios y sufrimiento al pueblo español? ¿Entienden que así no les cree absolutamente nadie? Ustedes no tienen credibilidad, ustedes no tienen legitimidad y ustedes no cuentan en estos momentos con una cosa básica para gobernar, que es la confianza de la ciudadanía. Señor Rajoy, decir que usted cumple el deber pero no su programa es muy grave, va contra toda la ética democrática. Usted, cuando presenta un programa electoral y gana, suscribe un contrato moral con los ciudadanos y si no puede cumplir ese contrato tiene que volver a darle la voz a los ciudadanos. Por eso le pedimos que dimita, que convoque elecciones y no unas elecciones más, no unas elecciones para cambiar el Consejo de Administración del sistema. No, Cánovas Sagasta ya no sirve. Unas elecciones constituyentes para que una vez por todas se regenere democráticamente este país. Si no, no va a haber esperanza, desgraciadamente, porque eso es lo que opina la ciudadanía en estos momentos. Si no, salgan ustedes de esta burbuja y vayan a la calle. Eso es lo que, desgraciadamente, para este país opina mucha gente. Y yo entiendo que a ustedes no les guste eso. Lo entiendo perfectamente. Pero tienen que respetar, porque mi opinión vale tanto como la suya. Vale la de los votos que me han votado. Y si fueran ustedes un poco más demócratas, la respetarían. Muchas gracias. Gracias, señor Coscubiela. Señor Yuste. Pues queda Jesús Yuste, el portavoz de la Junta Aragonesista, por hacer uso de este turno de réplica al presidente del Gobierno. También está aclarando, para que luego no haya problemas, el tiempo del que dispone. Escuchamos a Yuste. Señor Rajoy, en nombre de los aragoneses a los que represento, me hayan votado o no, y que esperaban que hoy se hablara de Aragón en este gran debate, debo decirle que tomamos nota, que los aragoneses tomamos nota, que el pueblo aragonés en estos momentos sabe ya quién habla de Aragón en este debate y quién no. Y usted, desde luego, no lo ha hecho. Le he dado la oportunidad de que lo hiciera, de que asumiera compromisos con Aragón y no lo ha hecho. Muchísimas gracias por su silencio, que es mucho más elocuente que sus palabras. ¿Sabe usted lo que le diría mi antecesor, José Antonio Labordeta? Mucha gente me lo ha recordado estos días previos a la preparación del debate. Mucha gente está pensando eso precisamente ahora mismo en Aragón y en otros sitios, porque desde luego usted ha hecho méritos de sobra para mandarle a ese sitio. Pero quiero acabar con un mensaje de esperanza. No he dicho nada. Quiero acabar con un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Ustedes rectificaron hace unas semanas por la presión ciudadana en la toma en consideración de la ILP contra los desahucios, de la ley hipotecaria, y van a seguir rectificando. Estoy seguro que no va a ser la última rectificación. La movilización popular sigue, las mareas siguen, las mareas que defienden los servicios públicos van a inundar Madrid el próximo sábado, el 23F, precisamente para defender la democracia, y esa marea ciudadana no se va a detener hasta que haya un gobierno decente que gobierne para rescatar a las personas y no a los poderosos. Gentes de izquierdas en Aragón, gente de la izquierda aragonesa, acuña la expresión con la que quiero terminar, que es un mensaje de esperanza: democracia y derechos contra la deuda. Eso es el auténtico 3D que nos da algo de esperanza en estos tiempos sombríos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yuste.
Señor presidente. Bueno, se ha echado en falta Jesús Lluch de alguna alusión por parte del presidente del Gobierno a la tierra que él representa, a Aragón, y también a su antecesor en el escaño, a José Antonio Labordeta. Responde ahora el presidente del Gobierno desde su escaño. Señor presidente, señores diputados, realmente no hay muchas cosas que decir después de escuchar estas brillantes intervenciones. Yo creo que las ayudas agrícolas sirven para hacer rentables los cultivos de grandes y pequeños agricultores. Y si los cultivos no son rentables, lisa y llanamente no hay ningún tipo de empleo en el medio rural, y el grueso del empleo hoy lo generan las explotaciones no familiares. Tanto, todo lo demás está muy bien, pero de lo que se trata es de generar riqueza, bienestar y empleo, y para eso creo que es muy importante que haya una PAC como la que existe en estos momentos en nuestro país. Ha hablado usted también de los impuestos, pero es que no tengo nada que añadir a lo que ya antes he manifestado. Yo no creo en una política de impuestos elevados, no lo creo, porque creo que es bueno que los recursos estén fundamentalmente en manos de la sociedad, porque es la sociedad quien genera riqueza, bienestar y empleo, y es otra de las funciones de las administraciones. Creo que España tiene en este momento unos impuestos elevados, lo creo, en este momento sí. El impuesto de sociedades es del 30%, en la mayoría del resto de los países de la Unión Europea es menor. El impuesto del IRPF es también elevado, y quizás sea el IVA donde todavía estemos un poco más bajo por encima de la Unión Europea. Pero desde luego sepa usted que mi política, salvo que circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo en estos momentos aconsejen esta otra cosa, nunca será de impuestos elevados. No voy a entrar aquí en un debate sobre el Banco Central Europeo. Yo soy presidente del Gobierno, tengo que ser realista, sé cuáles son las funciones que los tratados le atribuyen al Banco Central Europeo y sé cuál es el pensamiento de nuestros socios europeos. Y sé que hay otras muchas formas de ser eficaz para generar riqueza, bienestar y empleo, que es de lo que se trata, entre otras, tener un gasto público razonable, no gastar por encima de nuestras posibilidades y no depender de los demás para que no nos ocurran cosas como las que hemos visto en los últimos tiempos. Sobre el tema de la voluntad contra el fraude, es muy difícil debatir con usted, porque usted llega aquí y dice, no, es que ustedes no tienen voluntad de luchar contra el fraude. Y yo le explico las leyes que hemos aprobado en el año que llevamos al frente del Gobierno. Le explico también los resultados que hemos conseguido. Usted vuelve y dice, oiga, ustedes no tienen ninguna voluntad de luchar contra el fraude. Pues mire, francamente, señor Lara, con ese tipo de argumentos realmente creo que ya le he dicho suficiente. Señor Coscubiela, usted dice que no tenemos credibilidad ni confianza ni legitimidad. Sin duda alguna, usted tiene el monopolio de la credibilidad, la confianza y la legitimidad, y por eso, como la tiene toda, los demás pues no podemos tener ninguna. ¿Qué le vamos a hacer? Usted quiere elecciones constituyentes porque eso es lo que pide la ciudadanía. Bueno, se lo han dicho a usted, hay otros que pensará de forma diferente, pero es igual. Si lo dice usted, que se lo ha dicho la ciudadanía, ¿por qué voy a pensar yo que no sea cierto? ¿Por qué lo voy a pensar? Yo tengo otro planteamiento en el que seguramente no coincido con nadie, porque como usted es el intérprete de todo lo que piensan los ciudadanos, mi planteamiento es que las elecciones son para 4 años, que los ciudadanos dan su confianza a la gente y que cuando hay un gobierno con una mayoría estable, con un programa de gobierno definido, pues lo lógico, como sucede en la inmensa mayoría de los países, pues es que ese gobierno siga asumiendo sus responsabilidades y no genere ya más problemas de los que hay. Ahora, si ustedes tienen una información distinta de la mía, porque como dicen ustedes andan por la calle y yo no, pues mire usted, me parece muy bien y le agradezco mucho que me informen. Tiene razón. Voy a hablar de Aragón. No se trató de una descortesía por mi parte, sino que simplemente como hablan tres, pues en algunas ocasiones alguno puede tener los papeles en otro lugar. La comisión, en primer lugar, usted no es el representante de Aragón. En Aragón, que yo sepa, hay más diputados del Partido Popular que usted. Claro, y también los hay del Partido Socialista.
más que usted también. Usted es una persona que, por cierto, representa la soberanía nacional y ha sido elegido por una circunscripción que es Aragón. Mire, la comisión bilateral, que llevaba 3 años sin reunirse, se ha reunido ya 2 veces, en 2012, en julio y en diciembre, y está previsto que se mantenga una periodicidad semestral. En relación con Teruel, se ha firmado un nuevo convenio para 2012, pero con la idea de extenderlo hasta el 2016. En relación con las demandas de carreteras, no se desdoblan, ya que existen en paralelo autopistas de peaje, pero se irá avanzando en la A21, la A22 y en la A23. En relación con las infraestructuras ferroviarias, el Gobierno se esfuerza para que la Unión Europea vuelva a incluir la TCP en la red de obras prioritarias, la travesía central de los Pirineos. Tiene importancia para toda España avanzar los proyectos ya licitados y el acondicionamiento del túnel de Canfranc. En relación con las obras hidráulicas del Pacto del Agua de Aragón, están incluidas enmiendas a los presupuestos generales del Estado para avanzar en Yesa, y está autorizado por el Consejo de Ministros la licitación de Viscarrués-Almudévar. Por tanto, el Gobierno sí se ocupa de Aragón, como intenta ocuparse de lo que sucede en toda España. Y el Gobierno tiene además Aragón tiene además un gobierno, su gobierno autonómico, que se preocupa mucho, con mucha intensidad, y hace un seguimiento puntual de todo lo que ocurre en Aragón. Desde ese punto de vista puede usted estar muy tranquilo. A partir de ahí ha terminado usted su intervención hablando de las mareas, de las manifestaciones, de la gente de la izquierda, y dice que la gente se manifiesta contra ustedes. No deja de tener su gracia que ustedes, que están aquí, pueden dar su opinión, organicen esas mareas y esas manifestaciones y luego nos digan que ustedes mismos se manifiestan contra nosotros. Venga ya, toma democracia. Venga.